Estimados amigos, hermanos, nuevamente tenemos este privilegio de poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios y más cuando estamos hablando de este tema. Quiero que Jesús me enseñe. En esta oportunidad he sido guiado para que podamos ver una de las parábolas tal vez más interesantes o aún más enseñadas y con tristeza, con muchas malas aplicaciones. Vamos a ver en esta oportunidad la parábola del sembrador. La primera condición que necesitamos aprender, o recordarnos, mejor dicho, acerca de lo que es una parábola. Una parábola es un ejemplo terrenal con una enseñanza celestial. Entonces, siempre una parábola tiene esa construcción. Entonces, Jesús muestra algo terrenal donde todos comprenden y todos saben sobre eso, y luego da esa enseñanza celestial. En cuanto a la parábola del sembrador, necesitamos ver que esta parábola se da como pasaje paralelo en 3 de los 4 evangelios. En Mateo, que es donde vamos a estar en esta oportunidad, capítulo 13, verso 1 al 9, después en Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 9, y Lucas 8, versículos 4 al 8. En esos 3 pasajes se repite la parábola del sembrador. Así que vamos a leerla. Vamos, versículos 1 al 9, y luego de eso voy a mostrarle el propósito de las parábolas por Jesús. O sea, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué enseñaba él por parábolas? El texto dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí viene la lección: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, a cual a 70, y a cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga para oír, oiga. Y esto es lo que queremos ver hoy. El que tiene oído para oír, oiga. Escuche lo que Jesús quiere enseñar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la parábola? ¿Por qué Jesús enseñó con parábolas, con esta forma? Esto es lo que dijo Jesús en cuanto a eso. Y está en el texto, desde el versículo 10 al verso 17. Y dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.
porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, aquí el secreto, la diferencia entre los que entendían las parábolas y los que no entendían es porque creían en Cristo y los otros no. ¿Qué es lo que hicieron los otros? Y han cerrado sus ojos. Alguien podría decir, Jesús fue malo porque les enseñó por parábolas para que no entendieran. No, ellos buscaron religiosamente lo que no se puede buscar religiosamente. Y religiosamente habían cerrado sus ojos. ¿Para qué? Para que no vean. Eso es lo que dijo. Y eso es lo que profetizó Isaías. Y aún habían cerrado su corazón para que no entiendan y se conviertan. Cuando estamos mirando eso, esa era la diferencia entre ellos y los demás. Entonces, cuando hablaba por parábolas, aquellos que creían realmente en él, el Espíritu les daba que entendiesen. Eso lo reveló el Señor Jesucristo. Esa es la manera de entenderlo, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Si nosotros queremos que Jesús nos enseñe, debemos entender por qué uno puede entender la palabra de Dios y otro no. ¿Por qué podemos ver las profecías y las enseñanzas bíblicas y otros no? Porque creemos. Esa es la diferencia. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Así que eso es la diferencia entre unos y otros. Ahora, entendiendo el propósito de las parábolas y por qué unos le entienden y otros no le entendían, volvamos rápidamente a la parábola del sembrador. Primero, 3 preguntas que encontramos rápidamente. ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Y qué significa que la semilla cayó en? Y lo vamos a ver rápidamente. Primero, quiero mostrarle lo que Jesús enseñó acerca de quién era el sembrador. En el libro de Marcos, capítulo 4, que va a ser, o sería mejor dicho, la porción paralela del texto, pero no vamos a leer eso, simplemente uno de los versículos. El verso 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y es en singular. En realidad, es realmente Dios que pone en nosotros para sembrar su palabra. También, ¿qué es la semilla? Lucas capítulo 8, que es donde encontramos la tercera porción paralela. Lucas capítulo 8, allí en el verso 11, Jesús dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. No, yo he escuchado tantas cosas, aplicaciones raras, pero si queremos que Jesús nos enseñe, creamos lo que Jesús dijo. Entonces, ¿quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Es singular. Y eso nos da el sentido entonces de que es Dios el que ha puesto en nuestro corazón sembrar su palabra. Entonces, ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué muestra el Señor? Es muy interesante. ¿Por qué es tan interesante? Primero, porque Jesús les da la parábola. Ellos le preguntan por qué les hablaba de parábola y
Jesús le muestra el propósito de las parábolas, que era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Pero también les da el significado. Así que quiero que vean el significado dado por Jesús. Pero antes de leerle lo que Jesús reveló en cuanto a la parábola, sencillamente permítanme mostrarles dos cosas de cada uno de la condición de la semilla y qué lo quita. Muy bien. La primera, en el verso 4, encontramos que la semilla cae junto al camino y vienen aves que pasaron y se comieron la semilla. La segunda cayó en pedregales y ahí encontramos los versículos 5 y 6 y es muy interesante que el sol las termina quemando. Cuando el sol es lo que produce las fotosíntesis y las cosas que la planta necesita para crecer, en este caso, el sol las termina quemando. En el verso 7 dice que la semilla cayó entre espinos y los espinos la terminan ahogando. Así que no tiene crecimiento. Y la cuarta cosa es que cayó en buena tierra y entonces produce fruto a 100 por 1, 70 por 1 y 30 por 1. Ese es el versículo 8. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Para que entendamos correctamente la parábola. Verso 18, Mateo capítulo 13, dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que, ¿qué es lo que revela entonces el Señor? Que junto al camino es la demostración del corazón del ser humano. ¿Qué es las aves? Las aves viene el malo y lo arrebata. Es algo que pasa rápidamente. Y el malo entendemos que es el mismo diablo o Satanás. ¿Y qué es lo que hace? Arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Sigue el Señor Jesucristo explicando, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y sigue explicando, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, la tierra es representada por el corazón de cada una de las personas. La semilla es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros recibimos o rechazamos la palabra de Dios conforme a nuestro propio entender y creer. Y en el verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra
y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Que tú puedes ser alguien que escucha la palabra de Dios, pero tu corazón es como la tierra junto al camino, que la semilla no puede penetrar en la tierra. Eso significa no entender. Entonces viene el malo como las aves rápidamente, toma y te quita la semilla y el peligro de tal cosa es que una persona que no entiende y no cree, y si la semilla le es quitada por Satanás, no es una persona salva. Tenemos otro tipo de corazón, cayó en pedregales. El sol aquí está representado, según el Señor Jesucristo, por las aflicciones. Se dieron cuenta, versículos 20 y 21. Este oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, esto es lo que representa el sol, y si alguien quiere extenderse, es lo que el predicador Salomón escribió en el libro de Eclesiastés, guiado por el Espíritu de Dios, y dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y las aflicciones llegan a justos y injustos, pero cuando alguien oye la palabra de Dios y la recibe con gozo, cuando ejerce sobre él las aflicciones, como la semilla tiene poca profundidad, tropieza por causa de la palabra. El tercer corazón. Dice entonces, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bien, sencillamente, fíjense cómo utiliza el ejemplo de los espinos con el afán y el engaño de la riqueza. Es por eso también que hay tantas personas que hoy dicen ser hijos de Dios, pero muestran con sus acciones todo lo opuesto y todo lo contrario. Eso dice que todas esas cosas ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Eso significa que los hechos terrenales tienen más potencia que la palabra de Dios en su corazón. En el primer corazón no hay ningún fruto. En el segundo corazón hay cierto sentimiento, pero no tiene fruto. El tercer corazón entra su afán, entra su engaño, ama las riquezas, no da frutos. Solamente el cuarto corazón nos muestra la diferencia y nos da las calificaciones justas para que alguien realmente
dé fruto. ¿Cuáles son esas características? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, número 1, un buen corazón. Un buen corazón. Segundo, él oye como los otros han oído. Pero aquí se dice, oye y entiende. Esa palabra nos da la idea de que reconoce lo que la palabra de Dios nos enseña. Reconoce lo que la palabra de Dios nos enseña. Y al reconocer lo que la palabra de Dios nos enseña, dice, y da fruto. O sea, la relación de creer en lo que la palabra de Dios dice es la diferencia entre si nosotros vamos o no vamos a dar fruto. Y ese fruto se produce entonces a 100, a 70 y a 30 por 1. No todos vamos a dar el mismo fruto, pero todos los que entienden la palabra de Dios dan fruto. Déjenme recordarles algo que Jesús dijo, que dice así: el que tiene oídos para oír, oiga. Me encanta la expresión. Me encanta la expresión. Pero ¿saben? Esta expresión es idéntica a la que el mismo Señor Jesucristo le entrega al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Cómo lo utiliza? Simplemente, él le dice a la iglesia de Efeso, en capítulo 2, verso 7 de Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando llega el periodo de Esmirna, en capítulo 2, verso 11, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando habla de Pérgamo, el periodo de la iglesia de Pérgamo, está diciéndole, en capítulo 2, verso 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando viene a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, verso 29, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando habla de Sardis, capítulo 3, verso 6, le dice, luego de terminado todo el mensaje, cada una de las cartas da esta expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando habla de la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, verso 13, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando llega a la iglesia de la Odisea, capítulo 3, verso 22, utiliza la misma expresión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy interesante porque la forma en que está construido la frase, eso significa que es una disposición personal. ¿Saben por qué tantas personas dicen ser creyentes y que saben mucho de la Biblia y no hacen lo que la Biblia enseña? Porque no tienen una disposición personal. No oyen lo que el Espíritu nos enseña con la palabra de Dios. Esa es la misma razón por la cual el Señor les enseñó con parábolas en aquel tiempo. Su corazón estaba en una condición religiosa y lejos de Él, en verdad, entonces no iban a entender. ¿Por qué le dicen y expresan en la parábola del sembrador lo que la palabra del sembrador no dice?
¿Por qué lo tratan de aplicar? ¿Por qué la forma de decir y la forma de que lo quieren expresar es contrario a las Escrituras? No es tan difícil. Jesús lo aclaró. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, que Jesús nos enseñe. No es necesario creer a hombres que no dicen conforme a la palabra de Dios. Isaías dice muy correctamente en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No puede haber otra interpretación de las parábolas que la que le dio el Señor Jesucristo. Él nos dijo quién era el sembrador. Él nos dijo qué era la semilla. Él nos dijo qué era el corazón de cada uno. Y Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es una exhortación de ánimo a nosotros. Puedo preguntarte, ¿oyes la palabra de Dios y la entiendes? Amigo oyente, Dios te bendiga.